Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos y de los siglos. Glorificamos y bendecimos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Soy su siervo, un vaso de honra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje no es para lucrarme, ni es a fin de obtener beneficio ni ganancia de ninguno de vosotros. Lo hago porque el Espíritu Santo me envía a traer este mensaje a la iglesia. El Espíritu Santo hoy me ha revelado, 23 de abril 2022 en la mañana, y me envía con palabra de Dios que se encuentra en el libro precioso llamado la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Primera de Timoteo 4 en adelante. Así yo he recibido del Espíritu Santo y me ha dado con revelaciones. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me va a faltar, hermano. Él es mi pastor, es quien me guía por medio de su Santo Espíritu, me instruya y me enseña. Y dice que no es necesario que nadie me enseñe, porque el mismo Espíritu nos enseñará y nos guiará a toda verdad del Señor. Es la fe de un creyente. Porque vendrán muchos maestros, vendrán muchos espíritus de confusión. ¿Por qué voy a contradecir la palabra de Dios si dice en su palabra que el mismo Espíritu me enseñará, me guiará a toda verdad? Gloria a Dios. Entonces, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios y amén. Aleluya. Mi revelación es esta, hermano. Sabe que Dios me envió a construir una iglesia en República Dominicana. El enemigo puso burla, se burlaba en muchos comentarios, en mucha boca de gente que se decía ser siervo. Muchos dijeron como Judas: ¿por qué no había vendido este perfume en 300 denarios y se lo habían dado a los pobres? Jesús contestó y le dijo: a mí no me tendréis todo el tiempo, pero a los pobres sí que lo tendrán. Entonces vimos que Judas, su intención no era hacerle el bien, sino robar. Y su corazón estaba podrido de malos pensamientos y de malas ideas del enemigo. Así hay mucho en estos caminos. Pensaron que Dios no iba a terminar la obra que empezó en mí, su iglesia. Entonces esta revelación es para que ustedes escuchen y entiendan que cuando el Dios de los cielos envía, Él te sustenta, Él te envía y Él proveerá. Sabemos que mucha gente han sido víctimas de engaño por muchos lobos rapaces, pero no todos son así.
Hay siervos de Dios que conocen quienes predican la sana doctrina y quienes predican bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. En esta revelación, el Señor me permite ir y estar en mi país, a donde Él me había enviado a construir su iglesia, como yo le decía a una mujer en mi revelación. ¿Acaso no ha sido el Espíritu Santo de Dios que me ha enviado y me ha revelado y me ha mandado a hacer esta obra que Dios me mandó a construir esa iglesia? Y se lo decía yo y decía, a ti te digo, mujer, que Dios me ha enviado por medio de su Santo Espíritu a construir esa obra. Y gracias a Dios la obra está muy avanzada. Bendigo a todo aquello que han sido de bendición en bendecir esa obra con sus oraciones y con su grano de arena, la cual Dios os recompensará en el reino de los cielos. Hermano, ningún hombre podrá pagarte todo tu esfuerzo y todas tus bendiciones hacia la obra de Dios en esta tierra, porque Él dice que vuestra recompensa estará en los cielos. Allí estará vuestra recompensa en aquel día, el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo os entregará a cada uno de ustedes según vuestra obra. En esta revelación, yo pude ver que delante de la iglesia se encontraba un pequeño terreno. Y yo veía la iglesia muy avanzada al terminarse. El Señor me dio una advertencia que el piso que iban a poner en la iglesia, el que lo iba a poner no lo iba a poner bien. Él dijo que se pondría mármol y así se pondría en su iglesia. De repente en el otro lado, él decía que ese pequeño terreno se tenía que coger, ahí se enseñaría música, aquello que él estaría preparando conforme a su Santo Espíritu. Yo veía que ese pequeño terreno empezamos a construir, pero no en blon y cemento, sino como con algo de madera, porque era algo que se tenía que hacer para el tiempo de la enseñanza, aquello que Dios iba a preparar. En ese mismo instante yo podía ver que empezamos a construir y ese pequeño lugar que se hacía para la música se pudo construir en tan solo casi un día. Vi hombres que estaban ahí, gente que vivían en pecado, pero que tenían el llamado de Dios y que al final de estos tiempos vendrían. Y luego yo podía ver un hombre que se apareció y me citó Primera de Timoteo 4. Es lo que tú predicarás a la iglesia. Entonces, con el amor de Cristo hoy, me pongo a llevarle este mensaje. Con el amor de nuestro Señor Jesucristo, el Señor me envía hoy, 23 de abril 2022, para predicar este mensaje a la iglesia. Si lo van a usar como día domingo para predicarlo a los hermanos en la fe, que así sea. Pero Dios me mostró que Él empezó una obra y que la va a terminar. De repente yo veo que también me veo en una tienda. En aquella tienda yo podía ver que había muchas ropas blancas, parecían esa chaqueta que usan los médicos, blanco resplandeciente. Vi un joven que estaba dentro de esa tienda. Este joven estaba poniendo su mano lentamente sobre la ropa blanquita que resplandecía y me miraba y me decía: acércate. En aquella tienda había muchas camisas hermosas, pero había una tela que parecía de piel de animales con su pelaje blanquito. Y él me dice: una camisa de esa debe ser para ti. Y yo le dije: ya tengo varias camisas súper blancas guardado en mi armario. Y me dice: aún te falta esta para que esté blanco resplandeciente, porque tú necesitas más emblanquecer tu vestidura. Cuando me acerco, paso la mano. Aquella tela era tan preciosa, blanca, resplandeciente, que no tenía ni mancha ni arruga. Y él me dijo: es necesario que tú compres esta camisa blanca resplandeciente para que te ponga en aquel día de la boda. Hermano, de ahí salgo, pongo la mano y veo más camisas con muchos colores. Y yo dije: ya yo he tenido camisas de colores. Veía blanco con negro en colores. Hermano, esta revelación sigue más hacia adelante. Cuando me muevo a otro lugar, veía la obra que Dios me encargó.
Veía muchas personas trabajando, veía a mi hermana, pero veía a mi cuñado que le faltaba, porque muchas veces en lo que fui a terminar la obra de Dios en Dominicana, el cuñado mío se opuso a que yo le pusiera plato de concreto encima a la iglesia, y tuve que enfrentarlo y decir no, porque me decía, ¿por qué tú no pones eso en tu casa? Y yo le decía, no, ¿por qué mi casa se ha de ver bonita? Y yo tuve que enfrentar muchas veces a mi cuñado. En lo que estaba haciendo la obra se opuso mucho a que yo le pusiera el plato de concreto a la iglesia. Y me decía, ¿por qué tú no pones eso en tu casa? Porque muchos han visto ese dinero como un desperdicio que estoy haciendo. Pero me envió el Espíritu Santo de Dios y el Señor a construir esa iglesia, bendito sea Dios. En ese instante yo pude ver a mi cuñado que vino en vida real y dijo que no le pusiera plato a esa iglesia. Y yo empecé a decirle, ¿por qué mi casa se ha de ver mejor que la iglesia del Señor? Es la obra de Dios que merece toda la hermosura. No me preocupo por mi casa. Y él no se sintió bien. Y yo veía que en esta revelación a mi cuñado le faltaría material para construir su casa. Y a mí me sobraría de lo que Dios me dio a hacer, y a su hermano también le faltaría. De repente vi que todo el material estaba delante de mí. Dios había hecho que me sobrara material y a ellos le faltaba. Ahora ellos se preocupaban por comprar materiales porque todo era caro y no tenían para construir su casa. Y yo en esa revelación le digo a ellos, a vosotros le doy de estos materiales porque el Señor ha hecho con su abundancia que a mí me sobre, más a ustedes le falta. Y ahora todo está caro. Se ha aumentado varios más el precio, como 5 veces más de lo que estaba antes, y todo está escaso para ustedes comprar y construir su casa. Yo veo esta revelación como las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, hermano. Estas son las cosas que acontecen en este mundo, hermano. Yo quiero decirle a ustedes que la misericordia de Dios es bueno. La interpretación de esta revelación, Dios me llama a emblanquecer más mi vestidura, a limpiar mi corazón. Sabe que en este camino predicando hay mucha trampa, mucho espíritu falso, muchas tentaciones. El Señor me envía a emblanquecer mi ropa y me muestra en esta revelación que yo tengo que acudir a emblanquecer más mi ropa y purificar más mi corazón. A esto que le faltaba el material, yo podía ver, hermano, que ellos en la obra de Dios nunca quisieron suplir. Al contrario, quisiera que se le quitara. Por eso dice la palabra que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Y mucho en esta tierra, ¿cuántas veces han dedicado su bienes material en esta tierra para que se cumpla la obra de Dios? He visto oposiciones cuando se van a construir la iglesia y se van a hacer la obra de Dios. Y esta gente cuando estaba en el mundo gastaban miles de dólares o de pesos. Y cuando vienen a los caminos de Dios son súper difíciles y duros para invertir en la obra de Dios. Aquellos lugares que Dios me mandaba a construir este pequeño lugar que no de cemento, sino para hacer lo que es el ensayo de la alabanza y la adoración. Porque Dios tendrá a su siervo que escogerá para que aprendan a tocar el instrumento y les sirvan con espíritu de adoración y de verdad. Esto que yo veía, un colmado también de una mujer cristiana que estaba repleto de alimento, porque yo veía que Dios va a escoger a muchos, que en el tiempo de escasez Él va a usar a esa persona para sustentar aquello que no tienen. Bendito sea Dios. Y la iglesia del Señor deben de ser grandes de su tamaño como le he enviado, porque he visto muchas personas que han intentado llevar el mensaje de Dios, han intentado hacer la obra de Dios caminar, pero no han hecho conforme al Espíritu Santo o has revelado. Aquí le dejo esta interpretación a aquellos hermanos que muchas veces se quejaron para invertir en la obra de Dios. Ahí llegará un tiempo en su vida que tendrán escasez. Y en el cielo, cuando suban, si es que suben, pensarán que su mansión y su riqueza estará preparada. Pero por cuanto no invirtieron en la obra de Dios, sino que fueron difíciles aún
para que la obra de Dios hiciera. Esto lamentable es su riqueza en el cielo. ¿Acaso si la tendrán o si irán al cielo? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Después que este hombre se apareció, me citó primera de Timoteo, versículo 4, para yo predicarle a ustedes por medio del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Según el Espíritu, hoy 23 de abril 2022, me ha citado por revelación que le predique a ustedes en el libro de primera de Timoteo, verso 4 en adelante. La palabra de Dios se lee bajo la cobertura del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y digo amén. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautelizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Usted oráis por la comida, y por la palabra de Dios, y la sangre de Cristo es santificada. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. También la Biblia nos enseña cómo ser un buen ministro de Dios. Es lo que el Espíritu Santo me entregó hoy, 1 Timoteo 4 en adelante, para predicárselo a la iglesia. En el verso 6 dice: y esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, gloria a Dios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esta cosa, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. El don que hay en él, recibido con la imposición de mano y por revelaciones. No es como muchos que hoy en día quieren hacerse Dios en la tierra. Algunos enseñan a que la gente hable en lengua, algunos enseñan a que la gente reciba. No es así. Es obra del Espíritu Santo, según Él comparte en cada quien que se llame creyente, que ha aceptado a Cristo como su Señor y único Salvador. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Apostarán de la fe, algunos y otros también, como mujer y hombre. El Espíritu Santo ha revelado en los últimos tiempos, se apartarán mucho de la fe personal en Jesucristo, en totalmente una tremenda apostasía dentro de la iglesia, que estará destruyendo a muchas personas
porque serán engañados. Es una apostasía que entrará personalmente aquellos que no han tenido amor a la verdad y serán engañados. Por eso vemos todo lo que la palabra nos advierte con tiempo en estos últimos postreros tiempos. Y de las verdades bíblicas, porque eso es un engaño. Primeramente una apostasía personal y luego con la verdad bíblica, porque es que cambia la palabra de Dios por falsedad, pensamiento e idea de hombre. Nos vamos a 2 Tesalonicenses 2:3. Dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Obsérvese qué terrible apostasía está ocurriendo en las iglesias hoy en día que se dicen ser la iglesia de Cristo. Falsa doctrina, falso milagro, falsa profecía y toda clase de perversidades en aquellos lugares que deberían ser lugar santo, solo consagrado a nuestro Dios Todopoderoso. Y nos dice claro que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mucha gente piensa que solo es el único anticristo el que va a ser el hijo de perdición. No, todo aquello que andan haciendo lo malo, que distorsionan el mensaje de Dios, que se complacen en la mentira, en la injusticia, en el pecado, son hijos de perdición, porque siguen a su padre el diablo y por eso se llaman hijos de perdición, porque en vez de seguir a Dios y su mandamiento, han seguido a aquel cuyo no lo creó. Son hijos de su padre el diablo, hijos de perdición, que desean hacer lo malo y han escogido este camino. ¿Y de quién habla la palabra? Sin que antes venga. Jesús tiene que venir, pero el Espíritu claramente dejó saber a la iglesia lo que primero ha de acontecer antes de la venida de Jesucristo para llevar a su pueblo al cielo en el arrebatamiento. Observe hoy en día el estado de la iglesia con tanta terrible apostasía y engaño y mentira y falso milagro en muchos de los altares, porque son gente que hacen combinaciones con otros y se ingenian algunos milagros que no son visibles ni hechos por el Espíritu Santo, a fin de ganar seguidores, a fin de ganar reconocimiento, fama y a fin de ganar dinero. Esto lamentablemente, estos se irán a un lugar llamado infierno si no se arrepienten. Pero la Biblia dice claro que un espíritu engañoso entraría sobre ellos, un espíritu muy engañoso entraría sobre ellos, el cual cuando ellos quieran aprender esta verdad, en cuanto tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, sino que se complacieron en la injusticia, en la mentira y el engaño y la falsedad, ya ese espíritu entrará en ellos y cuando ellos procuren volver a esa verdad, ya les será demasiado tarde, porque de Dios nadie se burla. Bendito sea Dios. Dice la palabra en Judas 3:4, falsa doctrina y falso maestro. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oye, son hijos de condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, como son para condenación y perdición, no tienen miedo de hablar en el nombre del Espíritu Santo, blasfemia, y van al pueblo de Dios, se disfrazan como ángel de luz y engañan a muchos diciendo el Espíritu dijo tal cosa, tal cosa. Y ustedes, si no tienen un conocimiento lleno del Espíritu Santo de Dios, se dejarán engañar. Esas son las advertencias. Dice, aparecerán dentro de la iglesia ministros que tienen mucho talento y predican bajo la unción poderosa de Dios
Algunos harán grande proeza en nombre de Dios y predicarán con eficacia la verdad del evangelio, pero se apartarán de la fe y poco a poco se volverán a espíritus seductores y a doctrina falsa. Extraviarán a muchos debido a su anterior unción y por celo por Dios. Bendito sea Dios. ¿Y esto qué va a pasar? Van a pasar por la gran tribulación, porque estos no se van en el arrebatamiento, porque han tenido espíritu de engaño y de confusión. Y muchos de los que le siguen a ellos también van a pasar por la gran tribulación, por cuanto ellos no amaron la verdad de Cristo, sino que se desviaron detrás de esta falsa doctrina y enseñanza que no han sido de Dios ni de su Espíritu Santo. Muchos creyentes se apartarán de la fe por haber dejado de amar la verdad. Segunda de Tesalonicenses, gloria a Dios, 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí estamos, se van a perder, van a pasar por la gran tribulación y los juicios de Dios le alcanzará y morirán y se irán al infierno con su padre el diablo, porque ellos, en vez de predicar esta verdad, la usaron como apostasía y medio de destrucción al pueblo de Dios. Escondieron la verdad y se complacieron en la mentira, como dice Juan 8:44, que el padre de la mentira es el diablo y todo el que miente es el diablo, porque en él no hay verdad y todo el que sigue su paso lamentablemente se irá a ese lugar llamado infierno y lago de fuego, que será cuando pasen del infierno, porque existe el infierno, que es un lugar que hay fuego en este momento y hay alma ya. Y al final Apocalipsis claramente que serán pasados al lago de fuego, que allí será peor el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué hace? Y de resistir la tendencia pecaminosa de los últimos días. Vamos a estar viendo qué nos dice el libro de Mateo 5-10. Dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todo la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí va a haber una traición terriblemente de mucha gente que se dicen siervos. Eso es la cizaña dentro del trigo en la iglesia. Están juntos, están participando juntos, pero al final el trigo es de Dios y la cizaña es plantado por el enemigo. Falso creyente dentro de la iglesia. Jesús nos advierte claro todo lo que vendrá sobre su pueblo. Obsérvese que en este mes de abril he recibido mucha revelación con este texto bíblico, Mateo 5-10, del 24:5-10. Aquí estamos viendo muchas cosas que Dios está revelando en este último tiempo. Al igual, véase que en 2 Timoteo 3:2-3, que nos dice la palabra, bendito sea Dios, que nos está diciendo así. Pero voy a leer Mateo también 24:12 primero. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya el genuino amor no está en los corazones del ser humano. Se complacen y hacen mentira y engaño. Y se complacen cuando ven la injusticia en vez de hacer justicia como Dios lo exige en su palabra. Por eso dice el Señor, todo el que hace justicia es justo ante Dios. Siempre hay justicia por las cosas que deben ser justas delante de Dios. En 2 Timoteo 3, del 2 en adelante, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí en esta tierra no va a haber nada seguro. Ya lo estamos viendo por todos lados donde tú te mueves. Si no el ladrón, el asesino. Si no el asesino, es la guerra. Si no la guerra, son la amenaza. Y así sucesivamente, estafa por las redes sociales, por todos los lados. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío,
Esos son hombres que realmente han rechazado la verdad de Dios y son un peligro para la sociedad por cuanto tienen espíritu de Satanás dentro de ellos para complacerse, hacerle mal y la mentira y tratar a los demás de una manera injustamente que no es posible delante de Dios. Aleluya. Así que en muchas iglesias muy poco se opondrán al evangelio tergiversado de ministros y educadores transigentes. Mira, que muy poco le harán frente a esa doctrina en falsa. Hoy en día, si tú declaras que tal ministro está predicando una falsa doctrina, se levantan un montón de seguidores de ellos en contra de ti. Porque yo estoy seguro que los que tienen el Espíritu Santo de Dios tienen que pelear para que esta verdad de Cristo sea siempre a la luz a todo el mundo y las almas se salven. Por eso la Biblia nos dice, no sean partícipes del pecado ajeno. Si usted sabe que una gente está robando, si usted sabe que una gente está haciendo lo malo y usted lo está apoyando y sacando la cara en video por ello, esos falsos ministros dando doctrina, usted es un participante del pecado ajeno y los juicios de Dios os alcanzará a usted también. Gloria a Dios. Por eso no dice en 1 Timoteo 4:1, predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esta gente tiene una doctrina falsa de demonio, de Satanás, que en vez de llevar a las almas a salvación, la están llevando al infierno. Ellos se disfrazan y se hacen ser ministros dentro de la iglesia, pero no lo son, son espíritus engañadores de Satanás, son ministros de Satanás que están dentro de la iglesia y son cizaña, no son trigo. Y el Señor lo permite porque Él dice que al final de la siega, el trigo para el travelo, significa para el cielo, y la cizaña para el fuego que será el infierno. Allí se van a ir con su padre Satanás a condenación eterna. Bendito sea Dios eterno. Al igual que en 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad. Una gente que tiene piedad, misericordia por los otros, no hace mal, pero negarán la eficacia de ella. Serán falsos por dentro, no tendrán amor. Estos hombres agarran a tu alma de fuego y te la vacían encima sin compasión. A esto evita. Ustedes se apartan de esta gente porque son gente muy peligrosa, lleno de demonios y de maldad en su corazón. Donde no lo dice, 2 Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Ya esos falsos ministros, son muchas las almas que han mandado al infierno con su falsa predicación, con su falsa profecía. Son muchas las almas que lo siguieron a ellos y ya esa alma han muerto, muchas de ellas. Y esto Dios se lo va a pedir a cuenta a cada uno de ellos. Gloria a Dios. Al igual que 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son de Cristo, se disfrazan, que cogen una apariencia dentro de la iglesia. Y por eso muchos impíos no se entregan a Dios, porque dicen, pero ¿cómo este siendo pastor? ¿Cómo este siendo tal cosa? Mira lo que está haciendo. Esos no son verdaderos siervos de Cristo, esos son siervos de Satanás puestos dentro de la iglesia para engañar a aquellos que no han acercado su corazón al Señor y ni han creído en la palabra de Dios, ni la han aceptado. Entonces esos están puestos para el engaño. E igual en este mundo existen papeletas falsas de dinero, igual que existen falsos documentos también. Usted se cuida en el mundo, así fuera de los caminos de Dios. También cuídese más aquí, porque usted tiene un alma que salvar. Y eso es lo que más importa, que tu alma sea salvo. Y usted no se deje engañar por el diablo a través de otros falsos ministros, que usted lo va a ver dentro de la iglesia. Están en todos los lugares. Igual que el asesino. El asesino no solo está en un país. El asesino no está solo en un estado. El violador no está en un estado, está por todos lados haciendo daño. Así dentro de la iglesia donde debería haber gente santa, también se cuela. El mosquito se cuela por cualquier parte a fin de obtener sangre. Entonces hay que tener cuidado. Usted sabe que hay mosquitos, ponga su mosquitero bueno para que no le entre y no le hagan aguijón en su cuerpo, porque duele y también le puede entrar una enfermedad. Entonces yo lo que le aconsejo a vosotros, así dentro de la iglesia, gente que no conocen a Cristo, gente del mundo, que solo dicen, no, esos son unos falsos, yo no vengo a la iglesia. Usted no se va a salvar por un hombre, la salvación está en tu fe, solo en Cristo hay salvación, como dice el libro de los Hechos 4:12. En ningún hombre hay salvación, solo en Él hay salvación en Cristo.
aceptándolo como tu único Señor y suficiente Salvador, siguiendo su palabra, confiando en su palabra y no en el hombre. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted me ve predicando, yo puedo fallar en cualquier momento. No ponga su confianza en mí, póngale en Cristo. Yo soy humano y en cualquier momento puedo cometer un error. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Dice que la popularidad de la enseñanza contraria a la Biblia será principalmente el resultado de que Satanás dirige sus hordas demoníacas en una oposición más intensa a la obra de Dios, a la segunda venida de Cristo. La precederá una mayor dosis de satanismo, espiritismo, ocultismo, posesión de espíritus malos, engañadores, espíritus engañadores, demonios engañadores en el mundo y en la iglesia. Dice que mientras Cristo se acerque, esto es lo que estará abundando en los últimos tiempos. Más el satanismo, una mayor dosis, más el satanismo, el espiritismo, el ocultismo, posesión de espíritus malos y engaño de demonios que están ahí engañando al mundo y aún dentro de la iglesia. Y usted sabe lo que significa. Observe la mayoría de los programas hoy en día. Ahí hay magos, hay brujos, hay hechiceros. Ya eso lo están haciendo como algo popular. Pero obsérvese qué tan mala es la gente. La gente, tú le hablas de Dios, sacaron la Biblia de los colegios. Y desde que sacan la Biblia de los colegios, ya los niños son drogadistas, ya son asesinos, ya son violadores, ya son pornográficos. Y ahora en Holanda se está poniendo una nueva ley que en los colegios le tienen que enseñar la pornografía a los jóvenes. Que lo vean como un oficio normal. Mi hermano, tengo una sierva que tiene su hijo por ahí y ella ya dice que saca a su hijo de ahí, que se le va a dar autoridad a la escuela a que los niños se le enseñe sobre la pornografía y esas cosas. Es como que será un oficio normal. Hoy en día las redes sociales son miles de mujeres y hombres que se prostituyen por ahí. Enseñan su cuerpo, venden su cuerpo y se están prostituyendo por ese medio con personas que no es su pareja, mi hermano. Y venden su cuerpo por dinero. Y esa gente tienen una obtención de ganancia terrible. Y tienen una suministración de dinero que le entra terriblemente. Se ponen en una red, crean una página. Y hoy en día las redes le pasan dinero a ellos a cambio de lo que están haciendo. Cosa que antes decía destinado para mayores de 18 años. Ahora las redes son abiertas. Y fue cuando el Señor me habló en su voz que dijo que Satanás quería cambiar a su creación. Lo estamos viendo el ADN, la gente lo querían cambiar. La otra forma de engaño también, que es que Satanás quiere hacer visible a todo el mundo que el pecado no es pecado, que cada quien viva conforme a como le dé la gana en este mundo, para que vivan y se satisfacan en la mentira, el engaño y en el pecado, a fin de que ellos mueran en ese pecado y él se lleve su alma al infierno. Indica que ya hoy en día están intentando poner colegio donde a los jóvenes se les enseña normalmente el trabajo de la prostitución. Holanda es un país terriblemente muy diabólico. Está legalizada la droga, la prostitución, el ocultismo, todo tipo de cosas que malo ya es legalizado en Holanda, este país de Europa. Entonces ustedes tengan cuidado con sus hijos porque eso es lo que va a estar andando en estos últimos tiempos. Las escuelas van a exigir que ya a los niños se les enseñe lo que es la prostitución. Vale, si una muchacha dice que no va a ser profesora, se quiere graduar en el trabajo de la prostitución, que se le dio un certificado, que le enseñaron cómo agarrar un preservativo, ponérselo y destaparlo. Mire, increíble. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Este es el mundo que desobedece la palabra de Dios y cuando vienen los juicios y la enfermedad y todo, quieren culpar a Dios. Vean, el pecado es la consecuencia de que todas estas cosas entre y cobre muchas vidas. Y la desobediencia. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Y qué nos dice claramente en el libro de Efesios 6:12? Vamos a estar leyéndolo desde el 11. Efesios 6, 11, 12. La Biblia nos da claro a entender que el creyente tiene que entender que son espíritus que poseen a esa persona y la persona hace esas cosas
por avaricia al dinero, por codicia, por reconocimiento, por fama, los espíritus se le entran, un espíritu de avaricia, un espíritu de fama, un espíritu de seducción, de todo tipo, y caen bajo esa tentación del lazo del diablo. Así dice, vestido de toda armadura de Dios, que podáis estar firme contra, dice la palabra, Efesios 6, 11, 12. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Este es el texto bíblico el cual nos da autoridad sobre Satanás y el imperio satánico entero. Efesios 6, 11. Ahí está tú para vencer. ¿Cómo tú te viste? Con la palabra de Dios, obediencia y sometimiento y apartándote del pecado. En el verso 12 nos explica con qué estamos luchando, que no es con humanos normales, sino demonios de alto rango que poseen a la gente y lo llevan a cometer esta clase de pecado. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí no habla claramente que tu enemigo no es un humano el cual tú estás intentando cortarle la cabeza, matarlo, no. Son demonios que poseen esa gente y lo hacen hacer cosas que a veces duelen tanto en la vida del ser humano, hasta que es cortar la vida de un humano y esas personas se pierden. Uno se va al cementerio, otra se va a la cárcel, y lamentablemente así están operando los demonios porque sabe que le queda poco tiempo. Usted se pone la armadura de Dios, la palabra, la fe, y empiece a pelear contra esos demonios, y no maldiga a tu prójimo cuando está peleando contigo, sino que ore por él, hermano, porque son demonios que lo tienen poseído. Pero hay unos sinvergüenza dentro de la iglesia que conocen la palabra, y como ellos no aman esa verdad y quieren vivir en el pecado, esto usted tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque ya eso conocían la palabra, pero por su sinvergüencería cayeron bajo tentación y lazo del diablo y engaño. La protección del creyente contra semejante engaño se halla en la completa fidelidad a Dios y a su palabra inspirada, y en estar consciente de que la persona con mucho carisma y unción pueden ser engañadas y luego engañar a otro con su mezcla de verdad y error. El creyente que tiene conciencia de esto debe tener también el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escúchalo claro lo que él dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, primeramente va a examinar la doctrina. Juan 5:39, escudriñar las sagradas escrituras. Entonces usted va a conocer si la doctrina es de Dios, y entonces usted va a seguir a ese ministro y verá que lo que él predica está en la palabra y no le está quitando ni añadiéndole. Bendito sea Dios. Y conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguien que habla inspirado por un espíritu de confusión, hablará cosas que no son bíblicas, y te va a venir con una labia, una lascivia, a fin de engancharte con su teología que habla, no con palabra de Dios ni inspirada por el Espíritu, sino con un engaño humano, que te ensalzan y tú caes en esa tentación porque hablan bonito, con filosofía. No te dejes engañar, hermano. Hay un alma que salvar en ti. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y de andar en qué? ¿De andar en qué? Y de andar en la justicia y en el temor de Dios. ¿Dónde nos dice eso? Salmo 25, 4, 5. ¿Qué dice la palabra? Muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tu senda. Esto es lo primordial en el creyente en sus oraciones. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Usted no va a esperar a un hombre, usted va a esperar en Dios.
Ayer estuve hablando con una hermana Mónica, que Dios le bendiga. Yo estoy seguro, de hecho, Dios me ha dado esas revelaciones por eso, y el Espíritu Santo me ha dicho que predique en primera de Timoteo 4 en adelante, porque tuve una conversación con esta hermana, donde yo veía su amor, su preocupación por mí para que yo me salvase. Entonces yo le decía también que yo espero en Dios y no voy a moverle un paso hasta que Dios no me mueva, ¿me entiende? Yo camino y muevo mi paso según la palabra de Dios. No me puedo desesperar. Hubieron mucha gente en el tiempo antiguo, cuando empezó la pandemia, me decían, vete, vete, vete. Si yo me había ido, la iglesia hoy en día no tuviera donde está. Porque hoy en día, si hay una cosa que en este pueblo no se puede decir, es que hay que construir una obra de Dios y no se atreva a pedirle un peso a nadie, porque yo no lo hago. El que en verdad es de Dios, el Espíritu Santo lo toca, dice, mire, usted le va a mandar tal al siervo de Dios, como mucha gente han hecho, para que él pueda completar y hacer esa obra, como hicieron en el libro en Primera de Crónica, creo, donde todos construyeron el templo, donde Salomón iba a ser el que iba a construir ese templo, porque David había derramado demasiada sangre, entonces Dios le encargó eso a su hijo Salomón. Pero vemos que el pueblo se puso junto y todos cooperaban y se construyó esa obra de Dios. Yo le pido a Dios que me guarde de tal mal de estar pidiendo dinero a la gente, que Dios me libre de tal mal. No quiero que por causa mía la palabra de Dios sea blasfemada, como muchos lo están haciendo. Y por la avaricia harían mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre la cual la condenación no se tarda ni se duerme. Y muchos por amor al dinero se extraviaron de la verdad, hermano, ya. Bendito sea Dios. Entonces, como dice el Salmo claramente, muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tu senda. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esto es que nos dice la palabra. También en el verso 12-15 nos dice también en el Salmo 25. ¿Quién es el buen hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar y su descendencia heredarán la tierra. Indica que vendrán con Jesús de nuevo, no van a morir. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Cuando usted teme de Dios, Dios se acerca a usted, le revela, le resuelve su problema. Y a ellos hará conocer su pacto. El pacto de promesa que le hizo Abraham, y que nosotros también seremos descendencia, que volveremos a vivir en la tierra. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. No en un hombre. Dios te saca de todo tu problema, de todas tus aflicciones. El problema es que muchos creyentes ponen su confianza en un hombre y lamentablemente perecerán. Bendito sea Dios. Igual hoy yo vi un hombre en un canal hoy y le mandé ese texto bíblico que el Espíritu Santo me diga que predique hoy. Y decía como sanidad y salvación y sanación. Y tenía una imagen de la Virgen y un católico. Y le digo yo, mire, los ídolos no sanan ni salvan. Y le mandé en 1 Timoteo 4 en adelante para que él sea temoroso y se salve. Bendito sea Dios. Ahí está con espíritu engañadores. Si usted ama la religión católica y usted tiene ídolo y todas esas cosas, se va a perder. Esto no es por amar la religión. Esto es una comunión con Cristo y creerle al Señor como está escrito en su palabra. Si el Señor dice que aborrece los ídolos y usted lo está haciendo, lamentablemente no se va a salvar. Bendito sea Dios. Los creyentes fieles no deben pensar que ya que la apostasía se extiende dentro del cristianismo durante los últimos días, no pueden ocurrir el auténtico avivamiento ni que puede tener éxito la evangelización según el modelo del Nuevo Testamento. Dios ha prometido que en los últimos días salvará a todos los que invoquen su nombre y se separen de esa perversa generación. Vamos a estar viendo que dice el libro de los Hechos 2, 16, 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestra hija profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna
en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta profecía, yo estoy seguro que se cumplirá después del arrebatamiento de la iglesia. Porque si usted se observa, cuando habla que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, estos son ya los postreros días de que antes venga Cristo a destruir el imperio de Satanás completo y establecer su reino aquí en la tierra. Entonces va a haber muchos que van a invocar a Dios, principalmente el pueblo de Israel, que ha negado a su Mesías. Cuando viene el anticristo, hará un pacto con el anticristo. A mitad cesará, porque él romperá el pacto, porque será tanta la aflicción de Israel que va a clamar a Dios y Dios va a enviar a su socorro. Bendito sea Dios. Ahí mismo, si nos vamos ahí mismo, en Hechos 2, 38, 40 nos dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Igualito, aquí estamos viendo lo que pasó en el tiempo de Pentecostés. Aquel tiempo todos estaban atónitos y se oían hablar en el mismo idioma. Y le decían que tenían mosto, estaban borrachos. Entonces eso va a pasar en ese tiempo. Pero no estoy seguro que la iglesia estará aquí, ya el arrebatamiento ha acontecido. Entonces recuerden que los 2 olivos vendrán a predicar el evangelio, y los ángeles de Dios y los 144,000. Y va a acontecer lo mismo que aconteció en el tiempo de Pentecostés. El Señor derramará su espíritu y aquello será algo grandioso. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. En aquel tiempo esa generación va a ser terrible, en el tiempo del anticristo, hermano. Terrible. Dice que el hombre se va a resignar a arrepentirse aún bajo juicio. Los creyentes fieles no deben pensar que ya que esto acontezca, que no va a haber un avivamiento espiritual, y derramará su espíritu sobre ellos. Sé ejemplo de los creyentes. Este es uno de los más importantes requisitos que se le, bendito sea Dios, dame ver por aquí, que se le sigue a un dirigente de la iglesia. La palabra griega traducida ejemplo es tipos, que significa modelo. Bendito sea Dios. Modelo, bendito sea Dios. Imagen ideal o patrón. El pastor, por encima de todo, debe ser modelo de fidelidad, pureza y perseverancia en la vida piadosa. El cargo de obispo pueden ocuparlo solo aquellos de quienes la iglesia pueda decir: este dirigente ha llevado una vida piadosa, digna de imitación. Para información adicional, deberíamos estar leyendo los requisitos morales de los obispos. Un pastor es un ejemplo a seguir, una persona recta. La gente te va a odiar, que quiere vivir en el pecado, va a hablar mal de ti, ¿me entiende? Pero una vez que a usted se le entregó ese pastorado, usted camine firme, hermano. Usted tiene que ser un ejemplo a seguir, y a que sus ovejas den buen testimonio de ti. No te dejes llevar por idea y pensamiento de hombre. Cuando usted se ve en momentos de dificultad, usted va directo a Dios en oración y ayuno y súplica, y Dios le va a decir dónde tiene que moverse para que la iglesia siga su ejemplo y no se pierda. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice que tiene que ser una persona con ejemplo. ¿Y qué dice? Pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. El pastor tiene que ser un ejemplo como Timoteo. Llevar una vida santa, permanecer sensible a toda obra y a los dones del Espíritu Santo, porque hay gente que no obedece en el Espíritu Santo hoy en día. ¿Qué dice en el verso 14? No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No puedes descuidar ese don. El Espíritu Santo es quien te va a enseñar cómo caminar como un buen obrero de Dios. Enseñar la sana doctrina,
verso 13, 15, 16, que no está diciendo, yo lo voy a leer. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, bendito sea Dios, en esta cosa, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. ¿A dónde? Dentro de la iglesia, a quien tú le estás llevando el mensaje de Dios, que es de gran bendición. Un pastor es un ángel dentro de la iglesia. Es una persona que Dios ha escogido para que su iglesia camine firme y dirigido por el Espíritu Santo. Guardar la fe. Vamos a estar viendo qué nos dice sobre guardar la fe. 1 Timoteo 6:20. Encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda los que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay un hombre que me llamaba en estos días. Mira lo que dice claro. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando la profana práctica sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay un joven que me llamaba, de hecho ese día me uní a un grupo y algunos me bendecían por la fe que yo tenía, que no negaba el evangelio y lo defendía. Y eran muchos y escucharon el mensaje y se agregaron una cantidad en esas redes. Y vi cómo Dios tocó muchos corazones. Y de hecho había uno que estaba en una falsa religión y decía que ¿por qué Dios era injusto, que lo iba a dejar perderse en esa falsa religión? Y se iba a perder. Pero yo le dije, Dios no es injusto porque me envió hoy para hacerte saber. Y fue increíble lo que Dios hizo en ese lugar, hermano. Y era algo tan fuerte que él decía que si yo no creía en la ciencia, porque la ciencia existe, yo digo, el profeta Daniel lo dijo que la ciencia aumentaría. Yo no debo creer en la ciencia. Yo creo en el Dios que es soberano y el que sabe todo. ¿Quién es la sabiduría? Dios. La ciencia para uno para mal provecho y otro para buen provecho, donde predicamos el evangelio a través de las redes sociales. Pero yo no sigo ciencia. Yo sigo a un Dios todopoderoso que me guía por medio de su Santo Espíritu y me enseña toda verdad, las cuales el hombre va a hacer ahora y al final. ¿Y cuántos de ustedes tienen que ir a la ciencia para saber? Mentira. La ciencia viene de los brujos y del engaño satánico también, porque por ahí viene la filosofía y todo tipo de engaño, hermano. Y le predicen cosas del futuro. Ahí están los demonios operando engañosamente. Por eso que cuando nosotros leímos, dice que el satanismo, el espiritismo, el ocultismo y la posición de espíritu malo y engañadores demoniáticos en el mundo se manifestarán aún dentro de la iglesia en los últimos días. Yo creo en un Dios todopoderoso que habla a sus hijos y revela, pero no en una ciencia que está destruyendo al mundo entero. Gloria a Dios. 2 Timoteo 1, 13, 14. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya. Le está dando un precioso mensaje. Guarda la sana doctrina. No importa cuánto se levanten contra ti. El que está firme siempre vencerá. Dios te dará el poder y la autoridad para vencer. Usted es un obispo y tiene que ser buena obra. Gloria a Dios. Y tener cuidado de su conducta espiritual, que es algo muy importante, porque aquí se lo dice en el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Porque si usted como ministro de que está predicando, está haciendo falsedades, se cree en el don que hay en usted y usted se engañó, se desvió, se perdió. Y los que te están oyendo también se van a perder. Son más que el deber ministerial de testimonio. De eso depende su salvación presente y futura. Bendito sea Dios, según que él viva conforme a la palabra y de las personas a quienes él sirve. Según de Timoteo 3, 13, 15, que nos está diciendo aquí. Mas los malos hombres y los engañadores
irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en que es en Cristo Jesús, las cuales te pueden hacer salvo. Dice que te pueden hacer salvo y que desde la niñez ha aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, eso me lo reveló el Espíritu Santo hoy 23 de abril 2022. Recíbanlo con mucho amor, guarden esa sana doctrina, oren por esos siervos de Dios, porque Satanás está cogiendo imágenes de ellos, se está disfrazando a fin de desviar a muchos que crean que estos siervos ya tienen demonios y se vayan por otro camino. Hermanos, abran los ojos, oren por los que están predicando la sana doctrina, ayúdenlo porque Dios le dará recompensa a ustedes. Que Dios me lo bendiga y derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Lo quiero con el amor de Cristo. Gracias, Padre eterno, por haberme permitido predicar esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, trae aquello descarriado, abre los ojos de los que se han desviado de tu palabra. Haz milagro en su vida, Señor. Dice que tu palabra no volverá vacía. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.